Hola a todos los amigos de Tune on Tour, a los suscritos y a los que todavía no se suscriben a este canal. Hoy me encuentro acá en el sector de Termas de Colina, en uno de los lugares más altos del Cajón del Maipo que se puede llegar por camino público, para invitarlos a este nuevo capítulo, la continuación de la guía definitiva de las rutas por el Cajón del Maipo. Hoy visitaremos el embalse al Yeso, que quedó pendiente de la grabación anterior, Termas de Colina, Las Melosas, el volcán y muchos otros lugares pequeñitos de acá del Cajón del Maipo. Antes de continuar con la ruta donde la dejamos en el capítulo anterior, les mostraré el Camino al Toyo, una ruta de 23 kilómetros que conecta las vertientes con el Puente El Toyo. Se estima que fue construido en los años 40 para facilitar el acceso y transporte de materiales al embalse al Yeso. Este camino bordea la ribera sur del río Maipo, ofreciendo vistas increíbles de la cordillera. Hoy en día es ideal para recorrer en moto, disfrutar del paisaje y desconectar de la rutina. Esta ruta hacia el Toyo es muy concurrida por ciclistas en las primeras horas de la mañana y por motociclistas que disfrutan de sus curvas. Es fundamental respetar las distancias al adelantar y mantener la seguridad para todos. Recomiendo hacer el recorrido temprano, ya que cerca del mediodía y al final de la tarde aumenta el flujo de automóviles, lo que puede dificultar el trayecto. Ahora hacemos un salto temporal y retomamos la ruta donde la dejamos en el capítulo anterior, bajando de Lagunillas. Llegamos al Puente El Toyo desde la Riviera Norte y seguimos camino hacia el Melocotón, un lugar cargado de historia. Aquí se mantiene viva la memoria del ferrocarril militar de Puente Alto a El Volcán, un tren de trocha angosta que comenzó a operar en 1914 y llegó a ser clave para conectar la zona. En el Melocotón todavía se pueden ver vagones y locomotoras restauradas que nos cuentan cómo era viajar por la cordillera hace más de un siglo. Después de almorzar y cambiar de motos, seguimos la ruta pasando por San Alfonso, un sector lleno de restaurantes y puestos de comida que invitan a disfrutar de la gastronomía local. Aquí también está la famosa Cascada de las Ánimas, un lugar muy bonito aunque de acceso privado. Más adelante llegamos al paso angosto El Tinoco y su túnel, que era parte del antiguo ferrocarril al Volcán, construido entre 1906 y 1914. Este túnel de unos 600 metros permitía atravesar esta complicada zona de la montaña, facilitando el transporte en la época. Ahora es un atractivo turístico, donde muchas personas se atreven a cruzarlo caminando, aunque es oscuro y tiene varias historias paranormales que lo hacen aún más interesante.
Ahora haremos una breve parada en El Ingenio, un pintoresco poblado de montaña ubicado en una meseta a 1200 metros sobre el nivel del mar, en la ribera sur del río Maipo. Este lugar debe su nombre al antiguo fundo El Ingenio y es conocido por sus artesanos talabarteros y la fabricación de dulces y pasteles. San Gabriel es un poblado cordillerano situado a 1300 metros sobre el nivel del mar, a solo 30 kilómetros de San José de Maipo. Con raíces históricas ligadas a la ganadería, las canteras y la minería, San Gabriel es un lugar cargado de historia. Además, se cree que los primeros habitantes de estas tierras fueron los indígenas chiquillanes, quienes ocuparon estas zonas mucho antes de la llegada de los colonos. Durante el invierno, Carabineros instala un punto de control en esta localidad para gestionar el acceso hacia las zonas más altas del Cajón del Maipo. Esto se debe a los riesgos propios de la temporada, como lluvias intensas, deslizamientos de tierra y avalancha. Este control no solo regula el tránsito, sino que también es clave para proteger la seguridad de los viajeros que se adentran en la imponente cordillera. Llegamos al cruce que nos lleva al embalse El Yeso, listos para recorrer 27 kilómetros de una espectacular ruta de montaña. Con el río El Yeso acompañándonos a nuestra izquierda, subiremos desde los 1300 hasta los 2600 metros sobre el nivel del mar. Construido en 1964, este embalse no solo es clave para abastecer de agua potable a Santiago, sino que también es un destino turístico imperdible en cualquier época del año. Sus aguas turquesas y el imponente paisaje cordillerano lo convierten en un lugar único para disfrutar de la naturaleza. El camino hacia el embalse del Yeso es una ruta serpenteante que nos desafía con su belleza. Avanzamos sorteando pequeñas quebradas, muchas de ellas aún con agua cristalina, incluso en pleno verano. A medida que subimos, nos encontramos con una pequeña cuesta que añade emoción al trayecto, siempre rodeados de un paisaje cordillerano impresionante.
La historia del yeso en el Cajón del Maipo es fascinante. Desde hace décadas, este mineral se ha extraído de sus montañas, dando origen a las placas de cartón yeso, conocidas en Chile como Volcanita por la empresa que lideró su producción. El embalse El Yeso, construido entre 1959 y 1964, se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar y tiene una capacidad de 250 millones de metros cúbicos. En el camino pasamos por el antiguo campamento que albergó a los trabajadores durante su construcción. Sus principales afluentes son el río El Yeso y de hielos cercanos. En este sector también encontramos a la Laguna Negra, una maravilla natural de aguas oscuras, con un tamaño de 60 kilómetros cuadrados. Esta laguna también aporta sus aguas al sistema de agua potable de Santiago. Y acá llegamos al hermoso embalse El Yeso. Está con harta agüita, como todos los embalses y los lagos que hemos visitado últimamente. Este invierno estuvo bueno, eso se agradece porque hacía falta invierno lluvioso o con nieve. Y aquí encontramos un espacio en el camino para parar a ver esta belleza y a descansar un ratito. ¿Cómo está el camino, amigo Miguel? Bueno, harto sol nomás, mucha temperatura en la moto, pero dentro de lo normal. Sí, está pegando fuerte el sol. Sí, bueno, no hay nada de sombra, hay un par de nubes por ahí. Sí, hay que Pero- cuidarse, sobre todo las partes más expuestas. Al sol, claro, hay que Claro. echarse bloqueador en la pelada, sí. Claro, Vos exacto. vais para allá también, así que no te preocupes. Hay que cuidarse, por eso Sí. hay que ponerse el gorrito, weón, y no. No, hay que ponerse gorrito, hay que cuidarse. Exacto. Está bonito. En un nuevo salto temporal, retomo la ruta al volcán, esta vez en solitario, 2 semanas después de la filmación anterior para completar esta guía. Seguimos subiendo hacia la cordillera, pasando por la confluencia de los ríos Maipo y Volcán, y visitando posteriormente el pequeño poblado de El Volcán. Este lugar, ubicado en lo alto del Cajón del Maipo, tiene una rica historia ligada al ferrocarril. A principios del siglo XX, la construcción del ferrocarril militar del Puente Alto al Volcán impulsó su desarrollo. Inaugurada en 1914, la línea férrea tenía su destino final aquí, convirtiendo al pueblo en un eje clave para el transporte de pasajeros y carga en la región.
tomé un pequeño desvío en la ruta e hice una breve parada para volar el dron en la espectacular cascada El Queltehue, ubicada en la quebrada Salto de Agua. Con cerca de 90 metros de altura, su caída alimenta uno de los canales que abastecen a las centrales hidroeléctricas El Volcán y Los Queltehues. Estas centrales, construidas a mediados del siglo XX, han sido fundamentales para generar energía en la región, aprovechando la fuerza de los ríos de montaña. Un lugar lleno de naturaleza e historia que vale la pena admirar desde el aire. Seguimos subiendo hacia la cordillera y llegamos al desvío hacia Baños Morales, un lugar que dejaremos para visitar en el camino de regreso. Un poco más adelante nos encontramos con Lo Valdés, un histórico poblado que surgió gracias a la actividad minera y que hoy es un punto clave para exploradores y geólogos por sus formaciones rocosas únicas. Desde aquí nos preparamos para afrontar el fin del asfalto y enfrentar una de las subidas más desafiantes del Cajón del Maipo, la Cuesta de los Afligidos. En solo 5 kilómetros ascenderemos desde los 1900 a los 2350 metros sobre el nivel del mar, con algunas curvas y un paisaje impresionante que nos acompaña todo el camino. Ahora llegamos al sector de El Cabrerío, justo después de cruzar el antiguo puente sobre el río El Volcán, un vestigio de los días en que esta ruta conectaba a las faenas mineras. Desde aquí seguimos subiendo hacia el destino más alto de nuestro viaje, las termas del Valle de Colina. El Cabrerío es un punto muy concurrido por los amantes de la montaña, ya que desde aquí se accede al Valle de la Engorda, un paraje único que lleva hacia la imponente cumbre del volcán San José, a 5.856 metros. Este sector tiene una rica historia ligada a los arrieros que cruzaban estas montañas con sus rebaños, dejando huellas de un pasado de esfuerzo y conexión con la cordillera. Hoy me levanté súper temprano con la idea de hacer esto, de llegar temprano acá para no toparme con tanta gente que ya viene subiendo, porque es un sector bien concurrido acá, las termas de Colina. Hay unos baños termales que se encuentran ahí adentro, aquí en el sector nos detienen
permitido volar el dron, así que si no se los mostraría, pero un poquito más abajo les voy a mostrar el valle desde las alturas. La ruta ha estado muy buena hoy día, ha estado entretenida, la moto se porta impecable en caminos de tierra complicados, así que estoy contento y ahora ya vamos a tomar el camino de vuelta hacia Santiago. El Valle de las Arenas, ahora conocido como Parque Arenas, se ubica en la Quebrada Morales, cerca del volcán San José, al final del Cajón del Maipo. Este valle alberga vastos glaciares, lagunas glaciares, montañas imponentes y una rica biodiversidad, incluyendo especies en peligro como guanacos y cóndores. Desde el Cabrerío, un desvío nos lleva a este parque, que se ha convertido en un destino popular para los amantes de la montaña. Además, en este sector se encuentra la boca-toma del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, donde se captan aguas de las quebradas para la generación eléctrica. Hola, buenos días. Para entrar al Valle de la Arena todavía hay que solicitar permiso vía web. Hay que pagar entrada. A ver, deme un segundo, me va a bajar. ¿Sí? ¿Te venido alguna vez? Vine antes que estuviera cerrado. Sí, ahora es privado. Al canal privado, entrada por persona son 5.000. Vehículos o motocicleta, cuatrimoto vale 5.000. Okay. Auto, camioneta 10.000. Moto de nieve 30.000 cuando está la nieve. Tiene un costo para usted, usted tiene que pagar 5, 10.000. 10.000 por cada moto y persona. Y ahí arriba que hay instalaciones, hay algo. Allá nomás el estacionamiento. El estacionamiento. Hay como, ¿cuánto? Como 14, 15 autos de nieve. Hay el estacionamiento para ir caminando hacia el colgante, hacia el glaciar. Ajá, después de ahí, del estacionamiento, ya está una cadena, ya no es más fácil porque van a caminar la carretera hasta allá, pero hay un sendero que te lleva hasta allá. Helicóptero ahí arriba. Ah, ok. Mira, bueno. Pero bueno, qué bueno saberlo. Muchas gracias. Bajamos desde el Valle de las Arenas en busca de sombra y un lugar fresco, llegando al poblado de Baños Morales, el último pueblo de montaña en el Cajón del Maipo. Este pequeño rincón, famoso por sus aguas termales ricas en minerales, ha sido un refugio de descanso para exploradores y viajeros durante décadas. Aquí también se encuentra el monumento natural El Morado, hogar del imponente glaciar San Francisco y paisajes únicos que atraen a los amantes de la montaña. Baños Morales se mantiene aislado del bullicio, funcionando con paneles solares y conservando su esencia tranquila en plena cordillera. Un lugar perfecto para desconectarse. Aquí paramos un rato a buscar un poco de sombra en Baños Morales. Los que han invitado aquí para que vengan a conocer la tienda. ¿Cuál es el nombre de tu tienda? Bienvenidos, Casa India, namaste. Los invito cordialmente a la Casa India para que vengan a ver
la energía que tiene la tienda y la energía de la montaña. Sí, Bienvenido a todos. gracias, tener mucha energía en la montaña, aquí en un sector muy bonito. Buscando la sombra llegamos acá y allá esta brisa está rico. Así que a ver si lo mostramos desde arriba para ver cómo está. Llegamos al desvío para tomar el camino hacia Las Melosas. ¿Has visto el video? Si no has ido a Las Melosas, ¿no conoces el verdadero Cajón del Maipo? Ya lleva casi 7000 visitas. Por eso, este trayecto lo haremos de forma rápida. Al inicio del camino encontramos las centrales hidroeléctricas Los Quiltehues y el Volcán, construidas en 1926, que obtienen su potencia de los caudales de los ríos Maipo y Volcán. Poco después pasamos por el Puente del Cristo, llamado así por una formación rocosa que con mucha imaginación parece una figura de Cristo, aunque yo nunca la he podido ver. Para los curiosos, la cascada al lado del puente tampoco es natural, es un desagüe de la central del volcán cuando no necesita agua para generar. Seguimos hacia Las Melosas, un encantador paraje en el Cajón del Maipo, conocido por sus antiguas construcciones de piedra que cuentan parte de la historia de la región. Es un destino ideal para quienes buscan un rincón pintoresco y alejado del bullicio. Finalmente llegamos al puente sobre el río Maipo, donde el camino público termina, un lugar lleno de historia y vistas únicas. Y desde acá, en el puente que pasa sobre el río Maipo en el sector de Las Melosas, me despido. Muchas gracias por acompañarme en esta serie de capítulos de la guía definitiva del Cajón del Maipo. Espero que les haya gustado. A los que tengan algún comentario que hacer, déjenlo abajo. Siempre lo respondo a todos. A los que les gustó el video, por favor den like. A los que no les gustó, también comenten para ver qué cosas se pueden mejorar. Siempre estamos atentos a sus comentarios y a las rutas nuevas que pueden aparecer que ustedes también nos recomienden. Así que gracias. Yo creo que por el verano esta va a ser una de las pocas series que voy a hacer y hay que prepararse para marzo, que ahí se viene una ruta larga, buena y grande. Bueno, los espero en el próximo capítulo de Tour on Tour y gracias, nos vemos.